Muy buenas tardes, noches a todos. El, la presente transmisión se realiza, el presente webinario, Tendencias Contemporáneas para la Formación de Docentes Investigadores, se realiza en el marco del hermanamiento entre Colombia y México por medio del Centro Universitario Mexicano Grupo CUMEX, Sociedad Civil, México, y el Centro de Investigaciones Sociales y Culturales La Rochela, y tienen como objetivo brindar estrategias pedagógicas y didácticas para los profesionales que ejercen la formación de formadores. Por otra parte, abrir un espacio de discusión sobre los retos contemporáneos en la formación de formadores. Nos acompaña el maestro Iván Mauricio Gamboa Hernández, que es el director, el director general del Centro de Investigación Sociales y Culturales La Rochela en Colombia, y su servidor, Guadalupe Cubalán, director general del Centro Universitario Mexicano, Grupo CUMEX, por parte de México. El hermanamiento de Colombia y México se viene realizando desde hace mucho tiempo y se empieza a cristalizar con este webinar, y posteriormente se realizará un convenio de colaboración entre estas dos instituciones. El maestro Iván Mauricio Gamboa es sociólogo, investigador independiente en educación y sociedad, con más de 15 años de experiencia docente, investigativa y administrativa en diversas instituciones de educación superior en el país de Colombia. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Sociales y Culturales La Rochela. Ha diseñado y orientado capacitaciones e investigaciones en evaluación educativa, etnoeducación, currículum, modelos pedagógicos y estrategias didácticas, con una experiencia en planeación, diseños, ejecutar y evaluar análisis sociales. Las temáticas que abordaremos como primer momento, maestro Gamboa, serán: ¿cuáles son los principales retos a los cuales se enfrentan los docentes investigadores actuales? Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Guadalupe. Muy buenas noches para todos. Agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes las reflexiones, experiencias construidas alrededor de este tema. Reiterar el agradecimiento y ratificar la intención de compartir con el Centro Universitario Mexicano Grupo CUMEX las experiencias y las posibilidades de trabajo académico que podamos construir hacia adelante. Maestro doctor Guadalupe, muchas gracias al profe que nos estén acompañando, a todos quienes están pendientes de esta transmisión, un cordial saludo desde Colombia. Bueno, los retos a los cuales se enfrentan la formación de formadores actualmente se pueden ubicar en varios ámbitos, en varias dimensiones de reflexión. Uno que se puede comenzar a resaltar es la disyuntiva entre formación disciplinar y formación pedagógica. En general, a los espacios de formación de formadores se ha presentado una dicotomía o una tensión en términos de cuánto debe ser lo que se debe aprender sobre la disciplina en cuestión que se está enseñando y cuánto debe dedicarse a la formación pedagógica. Esta tensión ha desarrollado, se ha expresado de distintas formas. Una es el surgimiento o surgimiento y consolidación de lo que se ha venido a denominar como las didácticas. O sea, estas expresiones de la didáctica no, no solo como una
disciplina o como una ciencia cohesionada, sino que se expresa de acuerdo a los ámbitos específicos del conocimiento. Saludamos a la maestra Bea Olivares, que se encuentra con nosotros en Zoom. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches. Saludamos también a maestro que se acaba de conectar. Muy buenas noches, bienvenido al espacio también. Bueno, como veníamos conversando, esta disyuntiva entre lo disciplinar y lo pedagógico se ha expresado de distintas maneras. En el ámbito específicamente disciplinar, lo que ha implicado es el surgimiento de didácticas de aula, de distintos tipos de didácticas. Entonces nos encontramos nosotros con la didáctica de las ciencias naturales o didáctica de las ciencias, la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica de las matemáticas, la didáctica de matemáticas, sociales, naturales o didáctica de las ciencias, la didáctica de la lengua castellana, que también es uno de los campos fuertes. Estas didácticas tienen o presentan cruces disciplinares con ciencias o con disciplinas, valga la redundancia, que no necesariamente entran dentro del campo específico de la pedagogía o de la didáctica, sino que es desde el campo, desde el panorama propio de las ciencias sociales. En este orden de ideas podemos tomar como ejemplo las didácticas de la lengua y de la lectura, la didáctica de la escritura, esta didáctica de la lengua castellana, pues, para el caso nuestro acá en Latinoamérica, en Navia Yala, se encuentra muy cercana a la lingüística y ha venido haciendo unos acercamientos interesantes con la semiótica y con lo que se ha venido a denominar análisis del discurso o las disciplinas del discurso en términos contemporáneos. Entonces, bueno, tenemos un primer apartado que es este reto, hasta dónde la formación pedagógica, hasta dónde la formación disciplinar. Esto puede que no se vea tan notorio en la formación básica, pero sí puede tener unas tensiones más fuertes en la formación en educación superior. Entonces encontramos una especie de mirada en el espejo, por ejemplo, en lo que son las escuelas de educación, en las facultades de educación, donde se privilegia el conocimiento pedagógico, un poco en desmedro del conocimiento disciplinar, y cuando estos docentes podemos en algún momento, interesante como compartir esta reflexión precisamente con docentes de educación superior, uno lo que se encuentra es que los que llegan en educación superior a hacer formación de formadores son profesionales disciplinares y los licenciados o los especialistas en pedagogía llegan a formar específicamente en el campo pedagógico, espero hacerme entender. Entonces ahí entra un juego muy interesante en donde los matemáticos, los físicos, los biólogos no tienen una solidez más allá de la experiencia, pues, acumulada en términos de la experiencia educativa docente, a construir conocimiento o construir prácticas pedagógicas, y los pedagogos llegan a enseñar exclusivamente muchas veces prácticas pedagógicas, y esto tiene como consecuencia de que la exploración del campo de conocimiento como tal queda relegada. Entonces nos quedamos muchas veces en las facultades de educación enseñando el corpus o el canon, pero las apuestas contemporáneas, los conocimientos, las investigaciones de frontera quedan un poco relegadas. Es como si en términos éticos se tuviera que tomar una decisión en términos de tenemos que consolidar lo que ya tenemos, sacrificando un poco la exploración de lo que está por venir. Y esto ocurre en la Facultad de Educación, y esto se transmite, afortunado o desafortunadamente. Digamos que aquí ya los juicios morales no deberían estar
en nuestra valoración, sino más bien intentar comprender cómo funcionan esos procesos en términos socioculturales para poder dar alternativas de solución o transitar unos caminos pues, que sean más benéficos para todos como sociedad. Cuando esto ocurre en en la educación superior, cuando llegan estos profesionales formados a educación básica como docentes, nos encontramos docentes que pueden ser relativamente fuertes en términos disciplinares, que pueden ser muy fuertes o que son muy fuertes en términos pedagógicos, pero las discusiones de punta, los conocimientos de frontera, no tienen un espacio dentro de la formación disciplinar, perdón, en la formación de la educación básica. Nos encontramos entonces con situaciones donde, por ejemplo, uno puede encontrar, voy a colocar un par de ejemplos acá, donde situaciones como que los avances que se puedan presentar, qué sé yo, en astronomía, en biología, no llegan al punto. Todavía seguimos enseñando que el sistema solar lo componen muchas veces 9 planetas. Desde el 2006, Plutón no se considera planeta, sino planeta enano, y tenemos objetos transneptunianos, que son más o menos 20 planetas enanos que están junto con Plutón. Tenemos los cuerpos celestes como los asteroides más grandes, Ceres, Vespa, en el cinturón de asteroides y no se toman en cuenta. Entonces, estas discusiones para el campo de la astronomía, estoy tomando como un ejemplo, no se llegan a. Esto incluso ocurre, siguiendo con los ejemplos en ciencias básicas, con la composición del átomo. Seguimos enseñando que el átomo no es, no es faltando la verdad. El átomo pues lo compone que el protón, el neutrón y el electrón, pero la discusión sobre, o la puesta en escena, sobre todo lo que son las partículas fundamentales, gluones, quarks, la composición de los quarks, toda esta nueva física de lo micro, toda esta física cuántica no está llegando a los muchachos. Entonces muchas veces nos quejamos de cierto analfabetismo funcional que estamos encontrando en las nuevas generaciones. Podemos encontrar una causa en el hecho de que muchas de las discusiones de punta que podrían ser estimulantes en términos espirituales, y aquí planteamos lo espiritual como la búsqueda de lo extraordinario, que es una facultad que compartimos los seres humanos como especie, se queda relegada, porque igual tenemos una serie de conocimientos que están ahí, muchas veces también no están enfocados, aterrizados al territorio. Eso también puede marcar una cierta distancia entre la experiencia vital o la trayectoria vital del estudiante versus lo que en la escuela se intenta enseñar. Entonces, digamos que tenemos un primer reto ahí, que es esta discusión o esta tensión entre conocimiento disciplinar versus conocimiento pedagógico en la formación de formadores. Un segundo reto son las condiciones estructurales de los sistemas educativos, en los cuales pues, tenemos algunas particularidades en cada uno de nuestros países, pero sí también tenemos algunas cercanías, o nos encontramos en algunos puntos, y es cómo han sido los modelos de constitución de las normales, por ejemplo, que las normales en Colombia son las escuelas dedicadas a la formación de maestros, como estas normales no tienen una comunicación fluida y constante con las facultades de educación de las universidades de educación superior, y esto genera un choque. Aparte, pues, de los embates propios que en muchos países nuestros tiene el sector salud, el sector educación, perdón, el cual a veces no recibe el presupuesto requerido, no se considera una inversión prioritaria frente a temas macroeconómicos, frente a servicio de pago de deuda o frente a situaciones particulares de cada uno de los países. Le hace saneamiento básico, le hace infraestructura, seguridad. Entonces también hay una serie de condiciones estructurales que pueden llegar a afectar el desempeño o las condiciones mínimas o las condiciones óptimas o dignas que se requieren para que se dé el proceso de formación de formadores de manera óptima. Un tercer y último reto que podemos encontrar es también en términos estructurales, pero ya nos ubicamos en otro lugar,
que es la matriz cultural en la cual estamos inmersos, sobre la cual muchas veces no nos gusta mirarnos, nos gusta vernos en ese espejo eh, cultural, de matriz cultural, un poco homófoba, aporofóbica, diría Adela Cortina, segregadora, excluyente. Y eso, pues, en lo que Iván Illich acertadamente hablaba del currículo oculto, pues se transmite. Y hacia esto le sumamos los retos que está imponiendo la vida contemporánea, redes sociales, todo lo que es esta construcción de lo que se está llamando la posverdad, el manejo de la información, el mismo avasallamiento de la matriz cultural que nosotros padecemos acá en Latinoamérica, verbigracia, la imposición o el proceso de aculturamiento que se viene desde el aparato, desde el complejo industrial militar norteamericano, que pues tiene unas expresiones culturales específicas en los sistemas de entretenimiento nuestros. El sistema, pues la estructura como tal de la economía de mercado, que también a veces nos puede cercenar un poco la experiencia estética y eso pues también tiene sus consecuencias. Muchas veces es muy complicado o no nos ponemos no asumimos el análisis o la profundización en la búsqueda, en la reflexión frente a lo que está implicando, por ejemplo, las redes sociales o, por ejemplo, tener a la Casa del Ratón como una empresa todopoderosa en este momento en términos culturales, donde en más o menos el 40% de la cartelera todo el año es de alguna producción de la Casa del Ratón en términos de cine, cuando las cadenas de distribución de cine, donde los servicios de streaming están gobernados por producciones específicamente del país de Norteamérica, de Estados Unidos, y eso también pues tiene unas consecuencias que no es el caso explorar acá, sería muy interesante en algún momento poder como profundizar en esto para mirar qué alternativas podemos construir. Tenemos entonces como grandes retos la tensión entre conocimiento disciplinar versus conocimiento pedagógico, las condiciones estructurales en términos económicos y políticos y la matriz cultural y el proceso de aculturamiento que estamos viviendo actualmente. Creo que son los tres grandes retos que podemos ubicar, doctor Guadalupe, frente o que debe asumir, que debe encarar la formación de formadores actualmente en nuestros países latinoamericanos. Desde luego, el avance de la tecnología es fundamental en la investigación científica y en la formación de investigadores. Sobre todo actualmente que estamos trabajando no solo con las redes sociales, sino con la inteligencia artificial, que viene siendo un elemento neurálgico en el aparato científico. Los, los, lo, esta investigación artificial no debe de tomarnos como un reto, como un desafío, sino yo creo que debemos de tomarlo como una oportunidad de aprendizaje y retomarlo y favorecer junto con este nuevo elemento que se viene socializando una oportunidad para reorientar nuestro quehacer educativo como formador de investigadores, como formador de formadores en el ámbito de las escuelas normales o normalistas, pero sobre todo con las instituciones educativas. Desde luego, las universidades y las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en estos retos. En los últimos años han sido los responsables de este nuevo impulso innovador y muchos de los grandes avances. También podemos retomar en lo siguiente. Debemos propiciar la vinculación entre docencia e investigación. Formar parte de nuestros alumnos de ese semillero fuerte
de futuros investigadores. El maestro Gamboa, Sí, ¿cómo podemos señalar que actualmente son las tendencias en la formación de docentes e investigadores para la educación básica y secundaria? Actualmente, ¿cuáles son las tendencias en la formación de docentes, investigadores para la educación básica y secundaria? gracias, Adelante. profe Guadalupe. Antes, un par de acotaciones frente a lo que estabas mencionando ahorita, los retos que se nos imponen desde el sector educativo. Y me gustaría proponer, ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de conversar con más detenimiento y de una mirada crítica los aspectos relevantes con la inteligencia artificial, con los procesos de IA. A propósito que ahorita pues se viene Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, que va a estar integrada, por lo menos en su versión no tan avanzada, a todos los servicios que nos ofrece o que ofrece Google, pues para los que tenemos correo o algunas aplicaciones de Google y las utilizamos. Mm, con la inteligencia artificial, cuando tú comienzas a mirarlo con detenimiento o intentando tomar un poco de distancia frente a los procesos que se están dando, la primera pregunta que uno puede hacer es hasta qué punto no es una burbuja en términos académicos y económicos. ¿A qué voy con esto? Vengo trabajando desde hace algunos años algunas reflexiones en torno a todo lo que ha implicado la virtualidad en términos sociales y particularmente en términos educativos. En esta reflexión he venido manejando un concepto sobre el palincesto y cómo los avances tecnológicos en términos electrónicos y virtuales se pueden asemejar a un palincesto. Entendemos que los palincestos, o recordemos más bien que el palincesto son estos pergaminos que se utilizaban en la Edad Media, en los cuales se borraba o se iba borrando la información, la primera escritura en tinta, y se escribía encima. Esta segunda escritura también se perdía con el paso del tiempo y se reutilizaba este pergamino y se escribía nuevamente. Entonces teníamos una base física o material en la cual se iban escribiendo diferentes discursos acomodándose el paso del tiempo porque igual iban cambiando. Entonces digamos que uno puede comenzar a analizar que puede haber algo, ¿no? Puede ser una metáfora que nos puede servir para entender estos procesos. Hace 4 años, hace algunos años, antes de pandemia, estaba el boom de las gafas de realidad virtual y era la realidad aumentada, Meta, dueño de Facebook, donde estamos conversando ahorita precisamente, intentó posicionar este concepto del metaverso y el cuento de los avatars, y esta pues una realidad virtual aumentada y ya cerró. Meta tuvo que cerrar la división de metaverso porque sencillamente fue una burbuja, fue una burbuja. ¿Hasta qué punto no puede llegar en algún momento a ser la inteligencia, lo que estamos viendo de inteligencia artificial, una nueva burbuja? Obvio, hay que esperar a ver qué nos da el tiempo, pero en general sí sería bueno como ser cautos, es como la invitación que hago. Y quiero compartir con ustedes, ser un poco cautos frente a este optimismo rampante, este optimismo desbordado que hay frente a las posibilidades. Y cuando tú comienzas a mirar con detenimiento, sí hay un avance cuantitativo en términos de lo que se puede hacer con el desarrollo de software, pero no es tanto como lo quieren ver, como cuando tú colocas un teléfono inteligente, en última es un dispositivo que es un computador pequeño que tiene pues la capacidad de manejar varias funciones, pero inteligente en últimas pues no es nada, pero le seguimos llamando smartphone. Digamos que por ahí va como la ruta de análisis en ese sentido. Digamos que lo dejo en punta, ojalá que con la profe Noemí, con Carlos Alberto, con la maestra Beatriz, que están aquí con nosotros en el Zoom, podamos conversar.
sobre esto, igual cordialmente invitados en cualquier momento que consideren que quieren aportar algo a esta conversación, bienvenidos. La idea es que yo esté dando aquí como unas puntadas para que conversemos sobre estos temas que nos apasionan. Ok, en educación básica, particularmente, dentro de los retos que uno pueda visorar, uno que se puede comenzar a mirar es hasta cierto punto este embate que se ha presentado con el sobredimensionamiento. Quiero ser como muy cauto con esto para no ser malentendido. El sobredimensionamiento que se está dando con respecto a los espacios lúdicos o artísticos. Entonces, ahora en las didácticas, sobre todo en primera infancia y en ciclo de primaria, contextualizo, en Colombia, la educación básica primaria, la educación básica son 9 grados, la educación básica primaria comprende 5 grados con unos rangos de edad que van aproximadamente entre los 5 a los 10 años, promedio. Esa es la educación básica. Tenemos una especie como de sobredimensionamiento de la esfera lúdica, entonces ahora todo tiene que ser lúdico. Entonces, cuando trabajamos con los niños, asumimos algunos lugares comunes que pueden desafortunadamente desembocar en algunas imposturas en términos conceptuales con consecuencias no tan benéficas para los muchachos, para los niños, así como para nosotros. Imposturas como, por ejemplo, confundir todo lo artístico con todo lo estético. Asumimos que realizar actividades de manera lúdica implica necesariamente actividades recreativas. Entonces, digamos que hay una confusión ahí, en donde lo lúdico no se expresa muchas veces de manera consistente con los campos de conocimiento que se están enseñando, o incluso con los estadios de desarrollo propios del niño. ¿A qué voy yo con esto? Solemos decir que todo con los niños tiene que ser a forma de juego. Es una verdad fehaciente, comprobada. Aprendemos en la primera infancia, básicamente haciendo recreación, o sea, simulando la vida adulta, simulando situaciones de nuestra vida como seres humanos, y esta recreación es la que se intenta llevar al aula de clase. La situación o donde comenzamos a ver las fisuras de este modelo. Lo primero, que dicha recreación muchas veces no está cercana a lo que ocurre realmente en el mundo de la vida, o en el mundo de los hombres, dirían algunos sociólogos. Lo segundo es asumir que las actividades kinésicas o el movimiento per se es como seguro, o es única verdad, o es como el punto decisivo o la condición necesaria más bien para que algo sea lúdico. Y lo tercero es que se nos pasa por alto que cuando las actividades son lúdicas, cuando implican recreación, debería estar por fuera cualquier tipo de evaluación. Hay sistemas educativos orientales, por ejemplo, que no evalúan ningún tipo de evaluación, ningún tipo de estratificación o jerarquización hasta los 7, 8 años. Nosotros aquí en Colombia tenemos procesos de evaluación desde la educación preescolar. Entonces, pedimos o hacemos juegos con los niños, hacemos rondas, pero en últimas todo esto se difumina porque la lección que le estamos enseñando es, en últimas a ti te van a evaluar. O sea, tú estás compitiendo. Entonces, metemos por un lado un discurso supuestamente contestatario o distinto a las pedagogías tradicionales, pero igual metemos todo el componente evaluativo. Hay unas situaciones dramáticas, y es que estamos encontrando, por lo menos en Colombia, no sé cómo será el caso en sus países, niños de 7 años que visitan al psicólogo por problemas de estrés y ansiedad. Y los diagnósticos van en el sentido de que los problemas de estrés y ansiedad en niños de 6 y 7 años son provocados por la carga escolar. Entonces, cuando un niño tiene que ir al psicólogo por problemas de estrés,
en dónde queda todo el componente recreativo o el componente lúdico. Aparte de que, obviamente, paralelo a esto, es que separamos lo lúdico de la experiencia estética. Cuando hablamos de la experiencia estética, nos referimos nosotros al disfrute de las artes, de lo extraordinario, de las creaciones, de lo sublime, eso que está por fuera de lo cotidiano en la vida de los hombres. Pintamos, o más bien, ponemos a jugar a los niños con los colores en la educación básica, pero no le compartimos la experiencia propia de lo que ha sido la construcción histórica de la valoración estética. ¿A qué voy con esto? No, no compartimos con ellos la construcción propia de nuestra experiencia estética como especie. Voy a darles un ejemplo y me disculparán el comercial. Pixar sacó hace, qué sé yo, unos 10 años largos, una película de animación, se llamaba WALL-E. La película no tiene como relevancia aquí. El punto es que los créditos al final de esta película es una animación que hace el estudio con base, hay una animación, el fondo musical es una canción de Sting, muy bella, por cierto, se me escapa el nombre en este momento, recuerdo que es Sting, y la animación que hace, o sea, están como contando en los créditos qué pasó después del final de la película, es un recorrido pictórico de la evolución de la pintura, o sea, es un recorrido estético de la evolución de la pintura en la humanidad. Una cosa muy, muy bella, y con la banda sonora es un video por sí mismo, o sea, es una película en sí mismo, prácticamente podría ser un corto separado de la película y tendría un valor muy bello. Pintamos, enseñamos los colores, pero no les enseñamos a los niños qué ha significado esos colores en la experiencia vital nuestra como especie. Entonces digamos que cuando separamos lo lúdico, el disfrute de la recreación, de lo estético, como experiencia o como trayectoria concreta, histórica nuestra, ahí lo que se experimenta es que los niños aprenden a separar su experiencia vital. Lo que yo hago no tiene nada que ver con las artes. Entonces yo aprendo a trabajar con plastilina, yo aprendo a trabajar con, qué sé yo, con barro, me divierto pintando, utilizo los colores, escojo mi color favorito y separo eso totalmente de lo que ha sido el desarrollo de la pintura, qué sé yo, el desarrollo del color rojo y el impacto del color rojo, lo que ha implicado tener un color rojo, en todo el sentido de la palabra, de la producción de los tintes, qué culturas lo utilizaban, a qué pintores le gustaban, porque uno no encuentra, por ejemplo, casi rojos en las pinturas del Renacimiento, un Velázquez, tú lo ves perdido, los pintores del Renacimiento holandés, tampoco tú no ves casi el rojo ahí. ¿Y por qué? En esa misma época, nosotros aquí en Latinoamérica teníamos un espectacular azul, un azul turquesa y unos verdes, pues también, unos manejos de color distintos. Entonces, digamos que esa separación de lo estético con lo lúdico en educación básica es un reto, porque implica una conversación que no queremos darnos como formadores de formadores. Y es que nuestra experiencia estética también es hasta cierto punto reducida. ¿Yo cómo puedo enseñarle a un niño que disfrute la pintura si yo no la disfruto? Es como la conversación que uno siempre tiene con los docentes de lengua castellana. Yo cómo quiero motivar, porque el docente se queja de que los muchachos no leen hoy en día. Bueno, si, ¿cómo hago yo para motivarlos a que ellos lean si cuando yo hablo de la Ilíada no la hablo con pasión? Si cuando yo hablo de los clásicos muchas veces ni siquiera los he leído. Entonces, digamos que la experiencia estética separada de esta experiencia lúdica tiene unas consecuencias en términos artísticos complicados, que nos implican o nos llaman a un reto. Dos, está el reto de todo lo que también apuntabas tú muy bien, Guadalupe, es las nuevas tecnologías. O sea, cómo nos tenemos que enfrentar a lo que están llamando ahorita nativos digitales, redes sociales, la muy posible falta de atención que tenemos hoy en día con los niños. Los niños cada vez desarrollan una capacidad de atención de un rango de tiempo menor, lo que implica directamente una capacidad de concentración menor.
Y esto, ya hay investigaciones neurológicas que están demostrando de que tiene que ver con las redes. Porque es que igual yo voy condicionando mi cerebro. Cuando yo pongo a un niño de 5 años a pasar, a hacer scroll en el celular, lo que le estoy diciendo es que tu capacidad de atención se reduce a lo que tú puedas asumir o puedas absorber o aprender en 30 segundos, un minuto. De ahí para adelante es suerte. Entonces, claro, si yo le estoy mostrando que el mundo no te pide más de 30 segundos, un minuto de atención, y yo le pido que tenga más de eso en la escuela, obviamente va a haber un rompimiento ahí, una distancia. ¿Cómo enfrentamos esto? Y eso implica, pues, aprender como maestros de todo esto que muchas veces no nos gusta, acercarnos a las redes sociales, eh, ponernos a ver Twitch, directos en Twitch, streamers. Es una conversación que, por ejemplo, he tenido con mi hija sobre los streamers y mirar cómo atacamos o cómo atacamos, no, cómo tenemos presente o claro el hecho de que esta situación está, muy posiblemente llegó para quedarse. Y cómo hacemos nosotros para poder integrar nuestras prácticas didácticas y pedagógicas con el ritmo al cual va el mundo. Desafortunadamente, la sociología es clara en el sentido de que la institución social que más lento cambia es la educación. Entonces, digamos que ahí hay un punto también muy fuerte y otro reto, por último, es ya para los formadores como tal, es cómo hago yo para manejar el campo disciplinar el cual estoy enseñando. Entonces, digamos ahí, ¿qué me implica a mí enseñar lengua castellana? Vemos que es una pregunta no solo disciplinar, no solo pedagógica, creo que es más una pregunta ética, incluso afectiva. O sea, ¿cuál es mi relación con la lengua castellana? Me gusta leer, me gusta escribir. ¿En dónde está la discusión? O sea, ¿qué están hablando en los institutos de lengua en cada uno de nuestros países? El caro y cuervo, por ejemplo, para el caso colombiano. ¿Cuál es la relación que tengo yo con las nuevas jergas que se generan, con las nuevas expresiones culturales, las nuevas formas del lenguaje? O sea, ¿cuál es la apuesta que tengo realmente frente a ese campo de conocimiento? ¿Cómo puedo trabajar clases de distintos temas, de distintas áreas con el mismo grupo? Porque hay una cosa con la formación, por lo menos pasa en Colombia, con la formación en educación básica, y es que hay una impostura hasta cierto punto, y creo que es un tema debatible, sería interesante conversarlo en algún día, en donde la formación de la primera infancia tiene que ser femenina, porque es que la formación de primera infancia es como una especie de traslado del rol materno. Entonces son mujeres las que enseñan a los niños. Y tiene que ser una maestra. Y muchas veces en los grados, en los primeros grados, pasa mucho en Colombia, en los 4 o 3 primeros grados de educación básica es una sola maestra, la que enseña todas las materias. Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo hago primero para pedirle a un maestro que me domine los fundamentos de varias áreas sociales, matemáticas, biología, ciencias naturales, lengua castellana, informática, y que todo lo maneje? Que sea consciente de que lo que está estructurando en el niño ya son lo que está formando en el niño son las estructuras de pensamiento, porque igual lo que tenemos, si recordamos a Piaget y a Vygotsky, lo que encontramos en la primera infancia no es tanto que él aprenda cosas, sino que él aprenda a aprender. Estas son las estructuras de pensamiento en términos neurológicos y cognitivos, eso es lo que se está formando. No es tanto el hecho de que me aprenda 40.000 cosas, sino cómo él va a seguir aprendiendo hacia adelante. Y lo atiborramos de información y le exigimos al docente que sepa un poco de cosas, que maneje didácticas distintas para campos distintos. Si es complicado para un solo maestro dominar las didácticas de un área, ¿cómo podemos demandar de que un maestro domine las didácticas en primera infancia de varias áreas? Entonces, también ahí tenemos un tercer reto que debemos mirar, cuál es la mirada frente a la educación básica, primaria. Si sería interesante experimentar con distintos maestros.
hasta dónde se suple ese rol de lo materno en la educación básica, que es una cosa que creo que tenemos muy interiorizada en nuestra matriz cultural latinoamericana, y cómo podemos pues avanzar en este sentido. Muy bien, Iván. Otros de los retos o oportunidades, yo creo, de lo que tú señalaste en la educación básica. Actualmente en México, aquí en el país, se está trabajando con un nuevo modelo que se llama Nueva Escuela Mexicana. Y se está trabajando con el aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Y uno de los principales, mm, ¿cómo le podríamos llamar? Ser muy eh, ah, villano, por así decirlo, se observa en la realización del programa analítico y del sintético de los docentes. Existen muchas trabas, existen mucho, yo creo que hace falta capacitación. Y aquí es donde las autoridades educativas deben de poner un, un punto, ser muy puntuales, estar trabajando en capacitación y en la formación de los docentes. Si bien el éxito de la nueva escuela mexicana la van a realizar los docentes, sí es importante que los directivos o los funcionarios les den las herramientas necesarias para llevar a feliz término ¿cómo se llama? Esta información. Por otra parte, existe en este proceso de formación de investigadores y de formadores el apartado relativo a el llamado plagio. Es un tema importante que es un dolor de cabeza o una piedra en el zapato, porque no solo en México, sino en toda Latinoamérica y en ocasiones en el mundo, muchas personas han cometido algún señalamiento al plagio. Por lo tanto, debemos de hacer una revisión o una autoevaluación desde nuestro punto de vista como formador de investigadores o de formadores, con la finalidad de enseñar a nuestros alumnos o a, a nuestros aprendices, propiciar este aprendizaje a este respecto. Una última pregunta para darle paso a a los colegas. ¿Cuáles son las principales apuestas hacia donde debería tender la formación de docentes investigadores de cara al futuro? Repito, ¿cuáles son las principales apuestas hacia donde debería tender la formación de docentes investigadores de cara al futuro? Adelante, Iván. Gracias, Guadalupe. Antes de intentar responder o dar algunas pautas frente a la pregunta que haces, me gustaría acotar un par de cosas frente al comentario que hiciste. Bueno, lo primero es que hay una tensión que se presenta entre el currículo, entre los contenidos y las didácticas que están llegando. Aquí en Colombia también está muy en boga el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. La situación, por ejemplo, con el aprendizaje basado en proyectos es que primero el currículo o los contenidos se deberían reorganizar de acuerdo a esta propuesta didáctica, no al revés. O sea, le estamos diciendo al estudiante, escoge un tema de investigación, pero estos son los temas.
O sea, él tiene que investigar sobre el tema que yo le impongo como maestro. Entonces, digamos que ahí ya podemos empezar a mirar un cortocircuito ahí, y creo que es una situación que pues, nos puede convocar a todos, en general aquí en Latinoamérica. Entonces, ese tema del aprendizaje basado en proyectos, hay que ponerlo a dialogar con los contenidos, con los currículos, y eso implica un rediseño curricular sustancial, el cual no se está asumiendo. Estamos asumiendo que el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, es una didáctica más como la clase magistral, por ejemplo. Entonces, tengo que cumplir con un currículo. Digamos, aquí en Colombia hay un currículo denso, hay mucho tema que abarcar y no dan, sencillamente muchas veces los tiempos no dan para poder que el niño o el joven exprese o desarrolle esa construcción de ese acercamiento al conocimiento a través del proyecto. Entonces, digamos que es como una primera ruta ahí que nos lleva a una reflexión, y es que es necesario entonces generar procesos de investigación para poder darnos cuenta en qué punto estamos frente a los contenidos que estamos desarrollando en las aulas de clase, cómo lo estamos desarrollando, o sea, hacer investigación didáctica, y estos contenidos o estas prácticas didácticas que tenemos, cómo se pueden integrar o cómo pueden llegar los aprendizajes, las didácticas como aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. Digamos que ahí lo primero que salta muchas veces es el método POLIA para matemáticas y para ciencias naturales, muy bonito, muy interesante. Habría que mirar cómo serían sus adaptaciones o hasta qué punto es conveniente no trasladarlo a las ciencias del espíritu, diría Hegel, pues, a ciencias sociales, a lengua castellana, a otro tipo de campos del conocimiento. Habría que investigar. Hay que hacer investigación, y esta investigación tienen que hacerla los docentes, tienen que formarse para ser investigadores. Tenemos que entrar en la dinámica en las nuevas dinámicas de generación en la generación y distribución del conocimiento. Eso también hay que tomar decisiones frente a eso. Si lo que vamos a investigar va a ser open source, conocimiento abierto o no, quién va a pagar por estas investigaciones y cómo se van a masificar, cómo se van a retroalimentar y a compartir estos resultados. Esto nos lleva a otro punto de manera inexorable, y es a la política pública, donde tú muy bien apuntas cuando dices que tenemos que capacitarnos. Totalmente de acuerdo, hay que generar ejercicios de capacitación. Y aquí es donde entra la política pública a aprovechar, ojalá, una oportunidad para ser una protagonista en los cambios didácticos y pedagógicos que necesitamos. La política pública, el Estado es el encargado, o debería ser el encargado, de propiciar las condiciones para que el docente o el formador de formadores investigue, sea docente investigador, y pueda compartir sus resultados de investigación. El Estado, la política pública debería comenzar a generar los espacios, más aún ustedes allá en México que están en cambio. Nosotros estamos hasta ahora desde lo normativo en un proceso de cambio de ley, pero ustedes ya tienen un diseño educativo nuevo. Es necesario, pienso yo, es fundamental iniciar procesos de investigación en doble vía. ¿Qué metodologías necesitamos? ¿Qué debemos cambiar? Ajustarlo a la nueva pedagogía activa mexicana, a la escuela nueva que está llegando allá, y generar procesos de capacitación muy fuertes que permitan a los docentes, a los formadores de formadores, reflexionar sobre su propia práctica, por un lado, y por el otro, eh, lograr traer o integrar las apuestas didácticas y pedagógicas de frontera o de punta a su propia práctica docente en términos, pues, situados. Digamos que ahí vamos. Entonces, mirar cómo congeniamos currículo con esta método, con estas didácticas nuevas, por un lado, y por otro lado, invitar al ejercicio de la política pública a nuestros gobiernos a que fortalezcan los espacios de capacitación, porque los espacios de capacitación no son solamente dar clases, sino también permiten la reflexión entre pares. Si asumimos una construcción del conocimiento de manera conjunta y universal, los espacios de capacitación permiten
que los docentes compartan sus trayectorias didácticas, sus trayectorias pedagógicas y entre todos construyamos algo nuevo en pos de mejorar nuestras sociedades. Esto me sirve a mí entonces para dar pie ya a intentar dar algunas pautas o intentar responder un poco lo de las apuestas. Las invitaciones que yo haría serían básicamente, creo que tres. Una es algo que se puede entrar a denominar muy a grosso modo la apreciación estética como estrategia didáctica y pedagógica. O sea, es dentro de los apartados que tenemos, dentro de los pilares, dentro de las referencias, dentro de lo telúrico que debe tener un formador de formador, es su propia experiencia estética. Ver cine, escuchar música, leer mucho, ver escultura, ver pintura. Formarse un propio juicio crítico en términos, una propia valoración estética, su propio apreciación estética para poder compartir y mirar dentro de lo estético que puede llevar a la aula de clase. Digamos que es una primera apuesta. Tenemos una experiencia estética cercenada, desafortunadamente. Lo que nos encontramos muchas veces es la música y terminamos muchas veces encerrados en lo que las emisoras nos imponen. Sabemos que eso es un negocio, entonces uno en las emisoras termina escuchando no más de 20 artistas que le reproducen la música ad nauseabundum y la literatura. Vivimos la arquitectura, pero no sabemos de arquitectura. O sea, la intervención en el espacio y la construcción de territorio no es una experiencia sobre la cual reflexionemos. Y las otras artes paren de contar. Muy poca pintura, muy poca escultura, el cine o la televisión como la industria recogiendo el legado de la escuela de Frankfurt, la escuela crítica y Walter Benjamin, la tecnificación, la masificación del arte como industria lleva a un extrañamiento del proceso estético, lo que implica que entonces nos entretenemos, pero no aprendemos, o nos entretenemos, pero no nos afectamos. Y en últimas, el arte es fundamentalmente una experiencia humana de afectación. Yo debo cambiar de alguna forma. Yo debo salir transformado de la experiencia estética, poco o mucho. El entretenimiento no, en la actual economía de mercado nos ha cercenado esa posibilidad. Entonces, hacer un giro estético y volver a las artes, o volver a las artes, no encontrarnos con las artes y mirar cómo ellas nos apoyan en nuestro proceso didáctico y pedagógico. Un segundo giro que podemos proponer es lo que se denomina el giro, que se vendría a denominar como una especie de giro afectivo o socioafectivo. Aquí en Colombia hay un proyecto de ley que está cursando actualmente en el Congreso de la República para incluir competencias socioemocionales dentro del currículo. Las emociones, recomiendo mucho la lectura de la profesora chilena Victoria Camps, hay unas cosas muy interesantes al respecto. Las emociones son un tema que son perseguidas y no están integradas dentro del currículo. O sea, esperamos que el niño no tenga emociones, sea una tabula rasa, que llegue en la mejor disposición del mundo a aprender. Debemos asumir que llega predispuesto, que llega en disposición, que llega alegre, que llega tranquilo, pero la pregunta por lo emocional queda relegada al currículo oculto, queda relegada a los intersticios del espacio pedagógico y del espacio didáctico, pero no está plenamente integrada. Esto implica también conocer a quienes están detrás del conocimiento. O sea, la experiencia o este giro emocional también implica saber quiénes construyeron lo que sabemos, que muchas veces también hubo intereses. Solemos hablar en física, o en biología, en ciencias naturales, de corriente alterna versus corriente directa, pero no nos enteramos qué pasó con Tomás Alva Edison y Nikola Tesla a principios del siglo pasado y cómo estas dos corrientes hubo unos problemas económicos, incluso de concepción frente al conocimiento que se jugaron ahí
y perdimos o se perdió alguna batalla de alguna manera. Lo mismo pasa con los combustibles fósiles. ¿Cuál fue el proceso para llegar a los combustibles fósiles? ¿Qué implicaciones tuvo el motor de combustión interna? Y que los sentimientos también, las peleas enconadas que hubo, creo que una de las más conocidas siempre fue la de Hooke y Newton por el crédito del descubrimiento de la ley de gravitación universal o de la atracción de opuestos por masa, como le diría Hooke. Newton mandó a quitar todos los retratos de Hooke, siendo uno de los científicos más renombrados de su época. El odio, los sentimientos encontrados de Newton por Hooke fueron una cosa dantesca por un lado y que muchas veces lo pasamos por alto. Y siguiendo con Newton, pues en sus principios matemáticos y las conversaciones con Leibniz, que Leibniz también era otra pera en dulce en términos emocionales, y todo lo que fue el desarrollo del cálculo infinitesimal. O sea, hay unas cosas en el conocimiento que lo enseñamos o lo queríamos enseñar aséptico, totalmente sin emociones, y no es solamente las emociones con las que llego yo como docente, porque yo igual se supone que también llego a, a la clase o a este recinto sagrado que es el aula de clase. También debo llegar tranquilo, contento, en disposición y predispuesto a trabajar. Muchas veces no es así. Entonces, es como si este paradigma de la objetividad, donde se separa lo racional del emocional, que es también una reflexión muy bonita, que se han planteado algunos filósofos, Derrida, Zizek, tiene algunas cosas al respecto. Badiou creo que también tiene ahí, la escuela francesa últimamente han ido reflexionando algo interesante ahí, entonces ese sería también un giro. Y un último giro que se podría hacer, o más bien es una apuesta que sería la apuesta kinésica, romper con el aula de clase, donde estemos 6 horas sentados. ¿Cómo convertimos la clase con movimiento? Porque es que somos seres de movimiento, aprendemos con el cuerpo. Es falso que aprendemos con la cabeza o que todo se concentra en el cerebro, no. O sea, el cerebro no sería nada sin el masacote de carne que vivís. Entonces, la apuesta kinésica también es cómo replanteamos nuestras didácticas en aras de que tengamos la posibilidad de mover, que también sería no solamente pues, para educación, para formación básica, sino también en educación superior. Con estos giros, con estos cambios, con estas apuestas hacia adelante, se puede comenzar a generar unos cambios que ojalá en algún momento también repercutan en la sociedad. Muy bien, gracias, Iván. Vamos a dar una oportunidad a nuestros colegas que se encuentran Por favor. en el aula. Sí me gustaría que participaran respecto a este tema o de algún tema que ustedes quieran señalar con toda confianza. ¿Alguien quiere participar? Que levante la mano o que empiece a hablar. Hola, buenas noches, doctores. Adelante, Noemí. Muchas gracias. Con todo lo que estaba comentando ahorita, me vinieron a la mente muchos recuerdos y reflexiones, porque este ciclo, por ejemplo, estuve dando clases de metodología justamente a estudiantes universitarios y al inicio de la clase del ciclo, pues yo les preguntaba si conocían algo de metodología, cuál era su experiencia, y algunos me decían, sí, pues sí, en bachillerato llevamos una materia, pero no me gusta, es difícil, metodología es sinónimo de tesis, la tesis es imposible, la investigación es para puros sabios, no es para los simples mortales. O sea, no lo dijeron con esas palabras literal, pero sí como en ese sentido de que la investigación no es para cualquiera, es solamente para unas cuantas mentes seleccionadas y es algo muy difícil y es solamente para una élite. En psicología, pues, y en todas las ciencias, pues la investigación es base de mucho
sino es que de toda la ciencia en general. Por eso es que se ha fortalecido mucho nuestra ciencia con la investigación. Y yo les platicaba, y me gusta mucho pues como esta analogía, como seres humanos nacemos curiosos y somos investigadores e implementamos el método científico sin saberlo, porque llevamos a cabo todos los pasos. Es algo natural que viene ya viene precargado en nuestro sistema de seres humanos, pero llega un momento donde se distorsiona esa naturaleza que tenemos y a lo mejor pasa algo muy parecido a lo que comentaba ahorita el doctor de tipo las emociones. Es algo inherente al ser humano, pero como que tratamos de sistematizarlo, controlarlo y entonces se pierde el sentido. Y siento que lo mismo pasa con la investigación. Y es que, bueno, a donde voy con todo esto es que ya en niveles pues de secundaria ni nos pasa, lo máximo que pensamos en investigación es ir al laboratorio de química y hacer mezclas de sustancias a lo mejor. En preparatoria, pues a lo mejor también. Y en universidad, investigación es sinónimo de tesis, mucho trabajo y no lo puedo hacer y eso no es muy difícil. Y como nosotros como docentes, como formadores de nuevos profesionales, profesionistas o seres humanos en general, dependiendo del nivel en el que estemos laborando, como que también crecemos o adoptamos esa cultura de resistencia a la investigación y no tenemos un origen claro, no sabemos por qué, nada más de repente, pues como que ya perdimos el rumbo respecto a la investigación y pues con los comentarios también que estaba haciendo, una de mis preguntas era, ¿qué podemos hacer para revertir esa resistencia o esa predisposición a no investigar en cualquier nivel educativo? Pero creo que podría aplicarse lo que comentaba el doctor sobre el retomar el arte, porque parte del arte pues es esa parte curiosa, pues, obviamente creativa, pero que nos permite experimentar con mezclas de texturas, de colores, de elementos. Entonces, es parte también de la esencia de la investigación. Considero que pues esa podría ser una opción. Pero lo que sí tengo la pregunta y quisiera hacerle al panel, ¿en qué momento nos perdemos? ¿En qué momento los docentes en general, hay pocos, podría yo atreverme a asegurar que hay pocos docentes apasionados por la investigación, pero ¿en qué momento desde el nivel básico nos perdimos respecto a la investigación, doctores? ¿Qué podemos hacer para revertir pues esa predisposición y que nuestras nuevas generaciones no crezcan con ella, o al menos reducirla un poco y así retomar el camino hacia la generación de nuevo conocimiento desde una sencilla clase en cualquier asignatura, en cualquier nivel pues que se esté dando un proceso de educación? Muchas gracias. Gracias, Noemi. Iván, tienes la palabra y luego yo pongo. Adelante. Gracias, Guadalupe. Gracias, profe Noemí. Lo primero, a tu disposición. Estuve trabajando en educación superior varios años, creo que 10 años trabajando precisamente en los seminarios de investigación y los seminarios de grado, intentando formar grupos de investigación y seminarios de investigación. Entonces, creo que entiendo, pues, guardadas las proporciones y la distancia, tu, tus, tus, tus sentires frente a esto. Bueno, profe Noemí, lo primero que te podría invitar, o la primera reflexión que propongo es, tenemos que tener proyecto intelectual. O sea, cuando preguntas en qué momento nos perdimos, primero, eso perfectamente va para un seminario.
en qué momento perdimos el rumbo, perfectamente se podría llamar así, porque entonces hay que hablar tanto de la parte disciplinar, de la parte pedagógica, historia de la educación, una matriz cultural que nos enseña a no investigar, que nos invita a tener certezas y no preguntas, una matriz cultural que nos invita a que el riesgo es riesgoso, es peligroso, valga la cacofonía. Entonces digamos que nomás la pregunta que formulas nos da para seguir conversando. Ojalá lo podamos hacer, porque igual, de determinar en dónde nos perdimos, ubicar como los puntos críticos sería un ejercicio bastante interesante. Profe, la primera invitación es tener proyecto intelectual. El proyecto intelectual es una cosa que se perdió, se ha perdido muchas veces, y es el hecho de yo qué investigo, o sea, cuál es mi proyecto intelectual. O sea, si yo estoy enseñando investigación, ¿cuál es mi proyecto intelectual? No necesariamente es quién me está pagando, ni cuántas publicaciones tengo, no. ¿Cuál es mi proyecto intelectual? O sea, ¿a qué le saco yo el ratico? ¿A- ¿Con qué es lo que yo me carameleo? Que yo voy pasando, tengo 3 pesos de sobra, vi el libro sobre ese tema y de lo que yo me quedo viendo series, de lo que me quedo viendo documentales, los posts que me quedo leyendo, ¿no? ¿Cuál es lo que a mí me interesa? Porque yo tener proyecto intelectual a mí me va a implicar proponerme un ejercicio investigativo. Quiero hacer una publicación, quiero hacer un canal de YouTube, voy a hacer directos en Twitch, qué sé yo, pero me comienza a generar la dinámica de compartir mis reflexiones con los otros, a ver si me encuentro con alguien que también tenga como las mismas inquietudes y comenzar a construir comunidad académica. Cuando tú tienes proyecto intelectual y tú lo llevas al aula, comienza también a movilizarse lo afectivo. Uno asume, que es también una de las taras que nos llegó, que nos impusieron desde el modelo universitario prusiano, que es con el que ha dado la matriz cultural o la matriz ética en términos de la vivencia, de la trayectoria o la experiencia vital universitario, y este modelo prusiano es fundamentalmente un hijo del positivismo, lo que implica una separación total entre sentimiento y emoción, tabula rosa, tú eres un ser totalmente objetivo. Implica otra cosa. El modelo prusiano de universidad implica el ejercicio de cátedra, más no el ejercicio de ejemplo. Con la llegada del siglo XX, y algunas tendencias de que llamaron tecnologías educativas, escuela activa, Montessori, por ese lado, se comienza a posicionar una cosa que después posicionan los psicólogos que llegan a alimentar la reflexión educativa, Piaget, por ejemplo, y es el niño aprende con el ejemplo. Entonces, lo que hace el niño es recrear la experiencia vital de sus padres y así comienza a integrarse al mundo de los hombres y comienza a generar sus experiencias pues, de imitación de la vida del adulto. Por eso el niño entonces juega al papá y a la mamá, juega que trabaja, juega al bombero, porque está haciendo recreaciones y simulaciones. Pero cuando se cruzan estas dos cosas, nos quedamos en una impostura y es el modelo prusiano totalmente aséptico, se queda para educación superior y el modelo de recreación o de simulación se queda para educación básica. Y nosotros aprendemos del ejemplo toda la vida. Siendo adultos, aprendemos a ser padres por experiencia propia, pero también por lo que vivimos nosotros siendo hijos o por lo que vemos con nuestros padres. Somos abuelos, y ya cuando uno habla de abuelos, me disculparán el comentario emocional, los abuelos solamente se miden en el grado en que consienten a sus nietos. O sea, no hay ningún abuelo que consienta menos o más. Hay unos que consienten más y otros mucho más. Y los abuelos también aprenden a ser abuelos de experiencia propia y también de lo que han visto en su ejercicio de cómo fueron tratados como nietos. El ejemplo también funciona en la educación superior. Si yo a mis estudiantes les comparto, es que yo mis problemas de investigación los planteo así. Es que yo mi marco teórico lo planteo así. Es que yo
lo que patina todo el mundo es con la experiencia, con la metodología. Yo tuve problemas con la metodología, eso siempre es un chicharrón, eso siempre es un problema, pero se puede atacar de tal forma, podemos trabajarlo así. Las investigaciones que he realizado van por este lado, porque hay una situación y es que con los cursos de investigación terminan, en la mayoría de las veces los terminan dando profesores que no hacen investigación. Entonces, claro, yo ¿cómo hago para enseñar investigación si yo no hago investigación? Y ojo, no tiene que ser necesariamente investigación de punta. Si yo digo, ¿cuál es el proyecto intelectual que tenemos? Eso implica una experiencia cotidiana, lo que yo estoy investigando permanentemente. Y esa sensación de lo cotidiano, de que yo hago investigación todo el tiempo, siendo adulto, y compartir esa experiencia con mis estudiantes puede ser una forma de decirles, bajémonos de la nube, que esto se puede hacer, y me engancha aquí para una segunda invitación, y es cómo aterrizamos el hecho de que hacer investigación sirve, porque es que esa es la otra. Como es una cosa en la nebulosa, entonces es solamente la impostura de que es la bata blanca, y solamente funciona en el primer mundo, y aquí en Latinoamérica no podemos hacer investigación porque no hay plata. Bueno, eso es cierto, obviamente, tenemos nuestros problemas estructurales, pero con un mundo globalizado, uno sí les puede decir, mira, ¿por qué no comienzas a hacer investigación, por ejemplo, de lo que a ti te gusta? Y comienzan a trabajar. A mí me gusta, por ejemplo, mucho recomendar youtubers que hacen divulgación científica. Eh, Estarles recordando que muchas universidades tienen programas de internacionalización. Hombre, ¿por qué no sales? ¿Por qué no aplicas? Creo que el sistema, no sé si todavía estará vigente, en México, el CONACYT. En México es el CONACYT, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, o sea, es que la sigla del sistema investigativo en Argentina es parecida, eso estaba dudoso. Que tú, primero, en la investigación sí puedes vivir y mostrarle ejemplos concretos. Mira, es que si tú trabajas en esto, te puedes llegar. O sea, bien sea desde lo informal o desde espacios no académicos o como espacios académicos. Si tú publicas libros, te los pueden pagar. Si tú accedes a una plaza universitaria, te pueden pagar la investigación. Desde el sector privado puedes hacer investigación. Es más, si tú haces investigación, digámoslo en ciencias básicas, y la pegas con un material nuevo o con una innovación nueva, eso te puede tapar de plata, porque lo que ha movilizado la investigación en Europa y en Estados Unidos es el sector privado muchas veces. Entonces uno también demuestra que pueden haber anclajes concretos a una experiencia vital cotidiana. Me disculpan lo pragmático o lo cínico, donde, hombre, eso también puede ser una posibilidad real de futuro laboral. De pronto ellos también comienzan a interesarse un poco y decir, ve, sí. Y uno comienza a encontrarse con sorpresas. Me ha pasado que me alegran el día y a veces casi el mes, que me encuentro estudiantes que han seguido el ejercicio de la docencia y algunos que han seguido el ejercicio de la investigación. Y dicen, profe, sí se puede. Decirles, mira, esto no es para todo el mundo. Y no quiere decir que sea para genios, no. Si a ti te gusta enseñar, tú puedes volverte profesor y la investigación te sirve para fortalecer tu experiencia docente. Si tú quieres trabajar en el sector privado, esto te va a servir para montar tu negocio. O sea, esto es una herramienta de vida y desafortunadamente, sí, profe Noemí, comparto contigo, es un reto muy grande porque venimos cercenados con esa experiencia desde chiquitos. Neil deGrasse Tyson, el astrofísico norteamericano, él tiene algunos videos bastante duros frente a eso de cómo la educación básica, y también es una reflexión que trae de Carl Sagan. Nietzsche, incluso lo planteó hace 200 años, se va cercenando como ese espíritu científico y crítico. Pero digamos que la invitación, profe Noemí, es esa, mirar cuál es tu proyecto intelectual, comenzar a explorarlo, a profundizarlo, mirar cuáles son las opciones reales que hay para internacionalización, para que ellos sientan que la investigación es algo que los puede ubicar en el mundo, en un ejercicio laboral, disfrutable, o sea, que uno se puede ganar la vida haciendo lo que uno quiere y lo que a uno le gusta, que muchas veces se vuelve un privilegio, desafortunadamente, en nuestros países, vivir de lo que a uno le gusta hacer.
Bien, tomaste un punto interesante respecto a docentes que no hacen investigación. Eso es medular. Es como el docente que se aprende un libro de investigación y sobre eso das todo su proceso educativo. Hernández Sampieri. O como el médico que es experto en hacer operaciones, pero en el libro, pero nunca ha hecho ninguna operación. Y señalaste otro punto interesante. Yo le llamo que debemos de tener una línea de investigación. Tú le llamas ¿cómo se llama? Proyecto intelectual. Proyecto intelectual. Yo le llamo línea de investigación y debemos identificarnos con una línea de investigación y que puede estar en el marco de de nuestro programa educativo, porque cada programa educativo debe tener una línea de investigación. Y aquí en México se forman cuerpos académicos que son grupos de profesores que se dedican a hacer investigación y se vinculan con los alumnos. Debemos de vincularnos con los alumnos para que los alumnos pierdan el miedo. En educación básica, a mí me llamó la atención hasta hace como 5 o 6 años que estuve en la Secretaría de Educación en evaluación, observé que a los niños y en el apartado de la educación los enseñan a citar. Sí, vean, lo contradictorio, a citar o a referenciar. Y a través del tiempo, tanto en licenciatura, maestría y doctorado, los docentes no saben citar o referenciar. Y lo que es peor, cuando tú lo comentas, ellos se ofenden. ¿Sí? Entonces, tenemos que reconocer una autorreflexión de nuestro quehacer para salir adelante. Si bien en México, en el nivel superior, el docente tiene que hacer 4 funciones. Una, docencia, investigación, tutoría, o sea, darle tutoría a los alumnos, apoyarlos en asesorías, tutoría académica, etcétera. Y el otro, hacer gestión académica o gestión educativa. Por lo tanto, estos 4 señalamientos que señala el programa de desarrollo del profesorado te permite estar trabajando con los alumnos que estamos formando. Y el temor que tienen nuestros alumnos es que tienen miedo a leer y reflexionar. Por lo tanto, es un doble trabajo. Y sobre todo, si no tenemos una línea de investigación trazada, una línea de investigación con la cual hemos estado trabajando y no hemos hecho investigación, existe un choque. Que conste que tú lo dijiste, Iván, no, yo lo pensé, pero sí, en conferencias y demás cosas lo he señalado. Tenemos que tener una línea de investigación y tenemos que ser congruentes. Hacer investigación, aunque sea netamente. Esto nos da la pauta a que esto que estamos haciendo, dentro de poco, en la vinculación con el Centro de Investigación Sociales y Culturales La Rochela de Colombia y el Grupo CUMEX, el Centro Universitario Mexicano, vamos a realizar 3 apartados. Unos seminarios de investigación con la cual estar profundizando sobre la parte metodológica de investigación. El otro es publicación en revistas arbitradas. Y algo que nos hace falta a todos cuando realizamos investigación es el uso del software estadístico
SPS para el análisis cuantitativo. Y desde luego, para el análisis cualitativo, el uso del software Atlas TEI, que nos va a permitir ir trabajando conjuntamente con nuestras investigaciones. Nuevamente, doy la palabra y voz a algún colega que quiera comentar. Ya nos llevamos 1 hora y media, pero podemos llevarnos todo el tiempo del mundo. Esto es enriquecedor. ¿Algún colega que quiera participar? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, tu nombre y Sí, mi nombre es Alberto Mejía. Bueno, digamos que me he movido como en varios ciclos, procesos en el sector educativo, desde docente, desde la parte administrativa y en líneas de básica y educación superior. Y en este momento pues estoy en la parte más de autoevaluación y cosas de acreditación y planes de mejoramiento y todas estas cosas de registros calificados de programas. Pero venga, yo quería tocar una cosa que ustedes de pronto en un principio mencionaban, y creo que fue el doctor Iván Gamboa, eh, cuando hablamos de la educación básica y hablando de esta parte de niños, yo a veces pienso que, y he pensado durante mucho tiempo, que el proceso educativo en muchas partes en esos niños se está acelerando. Entonces parece que fuera una competencia cuál de los niños empieza a leer y a escribir primero. Y a veces casi que los ministerios de educación entran como que en ese juego y pienso que una cantidad de potencialidades que tienen que ver más adelante con la parte investigativa, como es el de disfrutar, emocionarse, el de empezar desde esos principios de edad, hacer sus propios descubrimientos de muchas cosas, hasta podría uno decir de su propio conocimiento, se han ido alejando. Entonces, a mí me parece que desde ahí casi que el proceso educativo se genera una posición casi que está totalmente sesgada a que manejemos conocimiento y lo demás no tendría como cierta importancia. Bueno, eso es un lado. Por otro lado, pues yo a veces pienso que también cuando hablamos de formador, de formadores, eso siempre se ha dicho que hasta dónde los programas que son tendientes a formar formadores, pues en este caso, digamos que Colombia, no sé en otros países cómo estará funcionando, todo lo que son las propuestas de licenciaturas que son más, digamos, afines a que sean formadores, hasta dónde esos programas tienen unos elementos realmente de formar esos profesionales con unos principios investigativos para que ellos sean los que vayan haciendo el proceso de entrenamiento, de fortalecimiento en esa primera infancia. Entonces uno diría, hay cosas que digamos que como todo ser humano que tenemos, somos capaces de empezar procesos investigativos, pero a veces creemos que la situación es más fácil. Por otro lado, generamos como un tipo de, digamos, entre comillas, y en una cosa muy especial de competencias, que no estoy hablando de la competencia pues que se adquiere, sino de esto ponernos como a hacer un juego y donde quién gana, quién pierde y quién está más avante en aprender ciertas cosas, pero que realmente esas cosas que suelen ser del disfrute de un niño, como es el caso desde el juego y desde las cosas, podemos generar unos principios que construyen investigadores más adelante. Entonces, cuando ustedes hablan de volver a pensar en el arte, de mirar todo este giro a nivel de lo socioafectivo, socioemocional, todo ese, ahora hablamos de unas inteligencias, entonces también hay gente que está hablando de inteligencias emocionales y cosas de ese tipo. Uno dice que realmente eso se está dejando a que sea la familia la que haga esa primera parte de formación, pero realmente a veces la gran mayoría de las familias nuestras pues no tienen esos procesos de formación ni están formados para ellos, ni tendrían de pronto la posibilidad de estarse capacitando constantemente sobre esa situación. Entonces a mí me parece que por ahí hay unos lados muy serios donde nosotros tenemos que pensar. También en una época, pues si hace unos añitos se hablaba mucho de toda esta parte de la disrupción
en muchos procesos metodológicos y muchas cosas a nivel de la educación que también uno dice, bueno, ¿hasta dónde sí? Es necesario que hagamos rupturas de algunos procesos, pero ¿cuáles son las rupturas que tenemos que hacer y cuáles son los puntos donde tenemos que romper y por dónde tenemos que reiniciar? Y con qué elementos vamos a reiniciar. Entonces yo pienso que los procesos educativos, pues digamos que en Latinoamérica a veces son estancados en ese sentido. Y la otra cosa compleja es que hasta donde nosotros como docentes tenemos esa actitud y esas ganas de hacer disrupciones, de romper, de mirarlo desde otros puntos de vista, o simple nos vamos cerrando en ciertos modelos. Bueno, ahí hay muchas cosas para pensar y ya ve que este espacio me gusta por ese tipo de cosas y creo que bueno, ya habrán comentarios que vendrán más adelante, no sé, pero bueno, eso es como lo que quería compartir con ustedes. Muy bien, maestro Mejía. Pues está invitado más adelante a compartir su experiencia, este, con toda confianza. Puede, puede, podemos estar trabajando de manera colegiada, con Iván, con el apartado de Colombia y México, y favorecer este aprendizaje, esta inquietud que tenemos de que la educación debemos estar trabajando por y para la educación. Síguete, tienen ustedes la palabra. ¿Alguien más desea participar? Maestro Carlos, maestra Bea, maestro Arturo, ¿algún comentario? Iván, ¿quieres agregar algo más? Sí, un par de cosas frente a lo que manifestó el profe Alberto Mejía ahorita. Mm, con el poder hay una cosa y es que el poder siempre se asume como inmanente y nos lleva a unos lugares complicados en términos institucionales. Por lo que entendí de lo que planteabas en la primera parte de tu intervención, hablabas de procesos de acreditación, que estabas por ese lado, entonces asumo que estás acá en Colombia. Eh, Se nos olvida que las universidades pueden discutir o pueden entablar diálogos con la mesa de acreditación. Se supone que los procesos de acreditación de los programas en Colombia son colegiados, que por eso es que funciona el sistema de pares, pero dejamos que los criterios, o sea, sigan de alguna manera impuestos por las 3 o 4 universidades de élite que trabajan o que han trabajado históricamente muy en llave. Es particular que aquí en Colombia, por ejemplo, en los procesos de acreditación o de diseño de los procesos de acreditación y de registro calificado y de condiciones mínimas para los programas, casi nunca participa la Universidad Pedagógica Nacional, que es la universidad pues llamada por excelencia a los procesos educativos, la cual es pública, sino que son llamadas universidades como la Universidad de los Andes, por ejemplo, que no tiene facultad de educación. O sea, en los procesos de formación de la política pública de educación ha tenido injerencia una universidad que no tiene facultad de educación. Eso ha sido una cosa trágica. Y bueno, es una universidad pues de élite en la capital, pues con todo lo que implica eso. Entonces digamos que sé que suena quijotada, sé que suena a batalla perdida. Me gusta ser barco, capitán de barcos en la tempestad, y me gusta atacar molinos de viento también. Proponerle a nuestras universidades cómo es el diálogo con el proceso de acreditación. Si realmente esos criterios, los 14, 15 puntos que están ahí, sirven para algo. Y la otra conversación que uno podría entrar a proponer es, digamos que es como la situación frente a los contenidos. En general, con el Estado en Colombia discutimos muchas cosas y los sindicatos pelean con toda la razón por mejoras de condiciones salariales, se pelean los procesos de vinculación, que no hayan tanto profesor de cátedra pues de vinculación parcial en las universidades.
pero el problema de los contenidos casi siempre en las universidades no hay mucho diálogo entre ellas, por un lado, y en educación básica no lo imponen con los estándares mínimos y con los derechos básicos de aprendizaje. Y casi no he visto las facultades de educación proponiendo una conversación frente a los contenidos. No he visto muchas veces a los sindicatos de educación, ya sea ASPU o FECODE, que son los sindicatos grandes, tanto en educación superior uno y respectivamente el otro en educación básica, la conversación sobre los contenidos. A mí todavía me sorprende que los niños en educación básica en Colombia aprendan a distinguir primero las estaciones en un país que no tiene estaciones. O sea, nosotros aprendemos en Colombia desde los 6 y 7 años que hay verano, que hay invierno, que hay otoño, cuando aquí lo que tenemos es sequía y lluvia, porque somos un país tropical. Y que hay unos tiempos para sequía y que hay unos tiempos para lluvia y que eso a veces se puede correr porque hay unas cosas que están llegando ahorita, que es el fenómeno del niño, y eso nos potencia o las lluvias o nos potencia las sequías. Y estos ritmos nuestros en el trópico no los aprendemos, pero sí sabemos que hay otoño y que en invierno cae nieve. Entonces hay una cosa con los contenidos que muchas veces no entramos a conversar, entonces asumimos que la única segunda lengua que tenemos que aprender es el inglés y pensamos que la inclusión es solamente aprender inglés y no se considera necesario aprender braille, lenguaje de señas en cada uno de los países, por ejemplo. Hay una serie de conversaciones que también uno puede comenzar a proponer desde los espacios en los que uno está. Obviamente, una golondrina no hace verano, pero una golondrina sí avisa tormenta. Entonces, digamos que asumir estos retos están ahí y la invitación es, comparto totalmente lo que expresa el maestro Guadalupe, profe Mejía. Por favor, consulta nuestras redes sociales en las cuales estamos transmitiendo esto en Facebook, Grupo Cumex, Guadalupe Cubalán, Iván Gamboa, Taleya, se llama la página que está en el Facebook, para que nos ubiquemos y comencemos a conversar, lo mismo con la profe Noemí, compartir, hacer catarsis sobre los problemas que hemos tenido enseñando metodología de la investigación, por qué los únicos memes que hay en Facebook es sobre metodología de la investigación, que es la materia más aburrida. Yo estoy ya mamado de ver esos berracos memes. Conversemos y comencemos a construir cosas. Esa es como la invitación en último. Muy bien, pues sigue abierto el diálogo. ¿Alguien más quiere participar? Con toda confianza, si no, para que cerremos esta sesión. Yo les quiero agradecer, de verdad que el maestro, el doctor Iván, me dejó muy claras muchas cosas. Yo empecé al revés, dando clase, soy profesionista y me invitaron a dar clase, después me di cuenta que tenía que especializarme en muchísimas cosas y al final empecé a hacer investigación y entonces sí, ahí fue cuando ya dar o impartir la clase de metodología de la investigación para mi área de investigación, que es el comercio exterior y el área administrativa, quedó muy claro. Entonces, yo sí creo que es necesario y trascendental incluso que quien imparte la materia haya estado sumergido en la investigación, porque cuando no es así, justamente surge esto de los memes. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿por qué se aburren tanto en esta materia si hay tantas cosas que hacer, si hay tantos productos que desarrollar? Pero cuando me dicen, es que es mi segunda licenciatura o es mi carrera técnica, yo ya tuve una carrera técnica, me dicen, pues es que me dieron copias, eso es lo que me daban en metodología y nunca hice nada. Entonces, sí creo que cuando nosotros salimos al campo, que no tiene que ser irnos a otro lugar, sino más bien visitar la biblioteca, ir al área de cómputo, entrevistar docentes y compañeros de semestres más avanzados, ahí es cuando de verdad podemos empezar a desarrollar la investigación. Les agradezco muchísimo por la plática. Muy bien, maestra. Estamos en contacto y estamos a la orden. ¿Alguien más quiere participar? Si no, cerramos.
Adelante, maestro Arturo Camacho. Muchas gracias, maestros, por el espacio. Muy amables. Pues es un bagaje muy amplio. Todo lo que comentan, se agradece mucho por ello. Sí, es enfatizar que existen muchos esquemas de trabajo que resultan ser paradigmas, no solamente para el análisis constante de llámese la transculturación de lo que es la investigación, el cómo se forja, sino también ver posibilidades de uso en cuestiones de generar soluciones, pero soluciones constantes. Entonces, para los interesados es cómo emplear la didáctica, ¿no? Y siempre emplear la didáctica para fines y muy establecidos. Para los no interesados, pues es siempre lo mismo y parte mucho de ahí se puede considerar varias cosas. La escuela tradicional siempre lleva un bosquejo, un esquema ante lo contemporáneo, ante lo innovador, ante lo creativo y ante lo que se puede reformular todo el tiempo, ¿no? Entonces, a veces eso como que se pelea mucho. Es como si la sociología se peleara siempre con la didáctica, con la pedagogía, ¿no? Porque no creen en la educación social, no creen en la educación informal, no lo creen. Entonces, todos estos tipos de paradigmas siempre van a establecer nuevos núcleos de formalismo en la ciencia, en el conocimiento, ¿no? Entonces, lo interesante también de ello es que puede replantear muchas posibilidades. Están hablando del software, están hablando también de todo lo que es la parte del formalismo de la escuela, desde la básica, ¿no? Y también uno se da cuenta que siempre va a haber más paradigmas. Lo interesante es cómo volver a replantear algo como el esquema de trabajo están ahorita señalando que es muy interesante y difundirlo de varias formas. Insisto mucho, transculturado de varias formas. Y ahorita que está muy esta parte de formalismo también, lo que es la posibilidad de reconstituir a Freire como si fuera algo de colonial, pues es imposible, ¿no? Entonces, pues siempre es ver esas posibilidades nuevamente didácticas, ¿no? Para que podamos formalizar, insisto, ¿no? La parte de los contextos y, y seguir con ese énfasis de apoyo, ¿no? Ahora, las críticas realmente se pueden llamar constructivas o destructivas, no lo sé. Ya está muy también paradigmático eso. Pues acreditan de que todos los científicos que estemos aquí o estamos en contra o a favor de las cosas, pero también a veces, pues, el significar, el hecho de darle continuidad a eso, pues es un poco más complicado, ¿no? Entonces, existen procesos de continuidad, pero también deben de reconsiderarse que esos procesos de continuidad en la investigación deben de volver a connotar qué es lo que se puede volver a reformular y qué es lo que se debe dejar en procesos de espera, en procesos asertivos o prácticamente en procesos de eliminación. Entonces, así rápidamente, los procesos de esta evaluación de matemáticas aquí en México, híjole, realmente son cosas demasiado burocráticas, ¿no? Entonces, y aún así hay muchas personas que de un índice, por ejemplo, de 100 alumnos, solamente pasa uno. Entonces, ahí uno se da cuenta que por tan mal que está el sistema, aún así, la gente de alguna manera sigue avanzando en esos estereotipos educativos o didácticos. Entonces, ahí es volver a constituir la transculturalización de esa educación formal e informal, de lo que es la didáctica en la investigación, de lo que es la didáctica en las exposiciones y lo que es en la didáctica en cómo reconstruir las estrategias de ciencia-aprendizaje.
Muchas gracias, maestro, muy amables. Muy bien, si no hay ninguna otra participación, vamos a concluir. Iván, ¿quieres comentar algo? No, agradecerte a ti la invitación, al maestro Arturo. Comparto el proceso, los procesos de transculturalización tienen que fortalecerse a todo nivel para poder lograr como lo que estamos buscando, y obviamente no es estar a favor o en contra, sino comprender. Entonces, digamos que ahí sí me declaro partidario, o más bien cercano al lo que son los paradigmas hermenéuticos, donde se busca es comprender para proponer alternativas de solución. No, profe Guadalupe, agradecerte por el espacio, invitar al profe Alberto, a la maestra Bea, a la maestra Noemí, al maestro Arturo, a que sigamos en contacto, a que generemos algunos espacios de conversación y comencemos a mirar qué podemos tejer de manera conjunta hacia adelante. Y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, maestro Guadalupe, nuevamente, esperando pues de que haya sido aleccionante de alguna forma esta conversación que hemos compartido. Gracias a todos los participantes en el aula de Zoom y a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Les damos las más de las gracias a nombre del Centro de Investigación Sociales y Culturales La Rochela de Colombia, el maestro Iván Mauricio Gamboa Hernández, y a nombre del Centro Universitario Mexicano, en este caso en el Grupo CUMEX en México, su servidor Guadalupe Kubala, le damos las más extensivas gracias y los invitamos a los próximos eventos que vamos a estar realizando de manera conjunta con La Rochela y el Grupo CUMEX, y tenemos otro organismo por ahí que nos está llamando la atención, con la cual vamos a participar de manera colegiada. Gracias, un abrazo fraterno y que tengan felices fiestas patrias, sino navideñas, navideñas, feliz Navidad, Año Nuevo, y un abrazo fraterno y seguir trabajando por y para la educación. Gracias, muy amable. Estamos pendientes. Buenas noches para todos.